En 2006, un diseñador llamado Asa Raskin creó algo aparentemente pequeño, pero que terminaría convirtiéndose en una de las cosas más dañinas de nuestra era. Y no hablo de una bomba biológica, ni de un arma militar, o de una inteligencia artificial fuera de control. Hablo de algo mucho más simple: el scroll infinito. La idea parecía inofensiva: eliminar el botón de siguiente página, para que el contenido simplemente nunca terminara. Deslizas el dedo y aparece algo nuevo, otra vez y otra vez más. Años después, el propio Raskin admitió algo bastante incómodo. Dijo que probablemente habíamos perdido millones de horas humanas por culpa de esta idea, porque una vez que el contenido deja de tener final, tu atención tampoco descansa. Y quizá por eso el scroll infinito se siente tan raro cuando lo piensas demasiado, porque ya ni siquiera decidimos entrar. Solo abrimos una app y empezamos a consumir cosas automáticamente. Un video, luego otro más. Y cuando finalmente levantas la vista, ya pasó 1 hora o 2. Lo más extraño es que aunque técnicamente no hiciste nada pesado, terminas agotado. Mentalmente agotado, como si tu cabeza hubiera estado trabajando todo el día, aunque en realidad solo estuvo reaccionando a estímulos. Y tal vez eso no sea casualidad, porque hoy vivimos rodeados de sistemas diseñados específicamente para capturar atención. No para darte descanso, no para ayudarte a pensar mejor, para mantenerte mirando. Y la pregunta incómoda es esta: ¿qué le pasa a una mente cuando nunca encuentra un final? Porque tal vez el problema ya no es cuánto usamos el celular. Tal vez el problema es que nuestra mente ya olvidó cómo detenerse. Porque una cosa es terminar agotado después de hacer algo difícil, como trabajar, resolver problemas o moverte todo el día. Pero esto es distinto. Es pasar 1 hora viendo cosas y terminar sintiendo la cabeza saturada, como si nunca hubiera habido descanso realmente. Y tal vez lo no tan extraño es que cada vez más gente siente esto. La investigadora Gloria Mark, que lleva años estudiando atención y comportamiento digital, descubrió algo bastante incómodo. Las personas de hoy en día cambian constantemente de enfoque mientras usan dispositivos digitales. A veces cada menos de un minuto. Menos de un minuto. Y aquí es donde esto empieza a ponerse todavía más raro, porque cambiar constantemente de una cosa a otra también cansa el cerebro. Una investigadora llamada Sophie Leroy descubrió algo llamado residuo atencional. La idea es bastante simple. Cuando cambias de tarea, una parte de tu atención se queda atrapada en la anterior. O sea, tu mente nunca termina de salir completamente de una cosa antes de entrar en la siguiente. Y si haces esto durante horas, viendo videos, contestando mensajes, viendo notificaciones, cerrando ventanas abiertas, escuchando música, dándole al scroll infinito, el cerebro realmente nunca termina de estabilizarse. Solo se queda saltando de una cosa a otra. Y tal vez por eso el descanso moderno se siente tan raro, porque ya no descansamos realmente, solo cambiamos de estímulo. Pasamos de trabajar a consumir, de pensar a deslizar el dedo, pero la mente nunca termina de apagarse. Y tal vez por esto último cuesta tanto leer algo completo o ver una película sin revisar el celular, o simplemente aburrirte un rato sin sentir la necesidad de agarrar el mendigo teléfono. Como si poco a poco la mente hubiera olvidado cómo quedarse sola consigo mismo. Y a lo mejor por eso, aunque no hiciste nada físicamente pesado, terminas el día completamente drenado mentalmente. Aquí es donde esto deja de sentirse solamente personal, porque si tanta gente se siente igual, entonces tal vez el problema no es únicamente falta de disciplina, tal vez tiene que ver con el entorno en el que vivimos. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuántas veces al día algo intenta llamar tu atención? Igual, notificaciones, mensajes, videos que empiezan solos, aplicaciones recordándote que las abras. Contenido diseñado para que nunca termines realmente. Todo compite por unos segundos más de tu tiempo. Lo bizarro es que ya casi nadie lo cuestiona. En 2016, un ex empleado de Google llamado Tristan Harris empezó a advertir públicamente que muchas plataformas digitales ya no competían solamente por usuarios o para ser necesariamente útiles. Estaban diseñadas para capturar tu atención, porque mientras más tiempo pases mirando, más dinero generan. Y tal vez en pleno 2026 no nos parezca especialmente extraordinario, pero hace 10 años que esto se nos estaba advirtiendo. Entonces, el producto ya no es la aplicación, ni el video, ni la red social. El producto es tu atención, tus horas, tus impulsos y tu capacidad de quedarte mirando un poco más. El filósofo Byung-Chul Han hablaba de algo parecido.
Decía que la sociedad moderna ya no necesita controlarnos obligándonos a hacer cosas, ahora nos mantiene ocupados constantemente, saturados, consumiendo y reaccionando todo el tiempo, como si la mente nunca pudiera quedarse quieta el tiempo suficiente para realmente hacer el proceso de pensar. Y tal vez por eso el internet moderno se siente tan agresivo. Todo se mueve rápido, todo quiere reaccionarte algo. Todo apela a tus emociones, risa, coraje, ansiedad, curiosidad, lo que sea, mientras no cierres la aplicación. Porque probablemente nunca habíamos vivido en un mundo donde literalmente millones de dólares dependen de mantener tu mente distraída. No relajada, no tranquila, distraída. Y mientras más tiempo vivimos así, saltando constantemente entre estímulos, más difícil se vuelve sostener atención en una sola cosa. Leer, pensar profundo, escuchar en silencio o estar presentes. Como si poco a poco todo estuviera peleando por entrar en nuestra cabeza al mismo tiempo, y en cierto sentido, sí lo está. Lo más raro de todo esto es que después de un tiempo el cerebro empieza a adaptarse, porque la mente humana funciona así. Todo lo que repites constantemente eventualmente se vuelve normal, aunque lentamente te esté cambiando. Por eso hay momentos donde desbloqueas el celular sin siquiera saber qué ibas a buscar. Solo lo abres automáticamente, revisas algo, cierras, cambias de aplicación y luego abres otra. Y de repente olvidas por completo qué estabas haciendo antes. El problema ya no es solamente la distracción. Es que poco a poco la mente empieza a acostumbrarse a vivir interrumpida, y cuando una mente vive interrumpida constantemente, también empieza a pensar así, en fragmentos, en ideas cortas, videos rápidos, conversaciones partidas, 5 cosas abiertas al mismo tiempo. Porque después de un tiempo, ya no solo consumimos fragmentos, empezamos a pensar en fragmentos. Y quizá por eso últimamente cuesta tanto pensar profundo, porque pensar profundo requiere algo que el entorno digital interrumpe constantemente: continuidad. Tiempo suficiente para quedarte con una sola idea sin que algo nuevo aparezca cada pocos segundos. El escritor Nicholas Carr habló de algo parecido hace años. Decía que Internet no solo estaba cambiando lo que pensamos, estaba cambiando la manera en la que pensamos, volviéndonos más rápidos para consumir información, pero a la vez peores para contemplarla. De hecho, esto conecta mucho con algo que hablamos en aquel episodio sobre inteligencia artificial, la idea de que poco a poco empezamos a delegar procesos mentales que antes hacíamos nosotros mismos. Antes memorizar, luego orientarnos, después pensar ciertas cosas, y ahora incluso sostener atención profunda empieza a sentirse difícil. Y eso saca de onda porque nunca habíamos tenido tantas herramientas para aprender, pero al mismo tiempo cada vez parece más difícil concentrarnos lo suficiente para profundizar realmente en algo. Antes aburrirse era normal, ahora muchas personas sienten ansiedad después de unos segundos de silencio. Como si poco a poco nos hubiéramos acostumbrado tanto a vivir reaccionando que ya casi nunca nos detenemos el tiempo suficiente para realmente pensar. El silencio ya no se siente igual. Antes había momentos donde simplemente no pasaba nada. Esperar, mirar por la ventana, caminar pensando, simplemente aburrirse un rato. Ahora muchas personas llenan cualquier espacio vacío automáticamente. Estás en una fila, estás en el celular. Esperando la comida, estás en el celular. 5 segundos libres y casi sin pensarlo ya abriste el celular otra vez. Ni siquiera porque hubiera algo importante que revisar en él. Solo porque quedarse quieto empieza a sentirse difícil. Y aquí es donde esto deja de ser un tema de redes sociales, porque el problema probablemente no es el teléfono por sí solo, es nuestra relación con el silencio. Hace siglos, el filósofo Blaise Pascal escribió una frase bastante fuerte. Decía que muchos problemas humanos nacen de nuestra incapacidad de quedarnos solos en una habitación. Y aunque fue escrita hace cientos de años, hoy parece describir perfectamente la vida moderna, porque el silencio hace algo que normalmente evitamos. Nos deja escuchar pensamientos que mantenemos ocupados durante el día. Pendientes, ansiedad, vacío, dudas, miedo. Entonces el estímulo constante empieza a funcionar casi como anestesia. No porque siempre queramos entretenimiento, sino porque muchas veces no queremos quedarnos solos con nuestra propia cabeza. Y es por eso que cuando finalmente llega el silencio, aparecen pensamientos que llevábamos ignorando todo el día. Como hablamos en aquel episodio sobre la rumiación nocturna, muchas veces el problema no es la noche, es que durante el día nunca dejamos espacio suficiente para procesar lo que sentimos. Tal vez por eso el scroll infinito funciona también, porque nunca te deja llegar realmente al final. No te da la sensación de cierre, nunca te obliga a detenerte, nunca deja espacio suficiente para que aparezca el silencio. Y después de vivir así durante tanto tiempo, la mente termina acostumbrándose al ruido constante, como si estar distraídos todo el tiempo empezara a sentirse más natural que simplemente estar presentes.
Después de un tiempo, vivir así empieza a cambiar algo más. No solo cómo descansas, no solo cómo piensas. También cambia cómo experimentas tu propia vida. Porque llega un punto donde muchas personas ya no deciden realmente qué hacer con su atención. Solo reaccionan. Una notificación aparece y la revisas. Un video empieza, pues lo ves. Un mensaje llega, contestarlo se vuelve automático. Y así, sin darte cuenta, el día empieza a llenarse de pequeñas reacciones. El problema es que reaccionar constantemente no es lo mismo que estar presente. Porque cuando tu atención vive saltando todo el tiempo, también se vuelve más difícil detenerte a elegir. Elegir qué merece realmente tu tiempo, qué merece tu energía, qué cosas realmente estás viviendo conscientemente. Hay una escena en la película de Click donde el personaje de Adam Sandler empieza a adelantar partes pequeñas de su vida. ¿La recuerdan? El tráfico, el trabajo, las rutinas, las cosas aburridas, hasta que un día se da cuenta de que prácticamente dejó de estar presente en la mayor parte de su propia vida. Y eso da más miedo de lo que parece, porque la tragedia de Click nunca fue el control remoto. Fue darse cuenta de que había dejado de vivir conscientemente momentos que jamás iban a volver. Y aunque nosotros no adelantamos la vida con un botón, sí vivimos reaccionando tan rápido a todo que semanas enteras empiezan a sentirse como medio borrosas. Días llenos de estímulos, contenido, pendientes, notificaciones, ruido, 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 muy poca presencia realmente. La mayor parte del tiempo creemos que estamos descansando solo porque dejamos de trabajar. Pero si tu mente sigue reaccionando constantemente, es muy probable que no haya salido realmente del estado de alerta. Y también puede ser que esa sea una de las consecuencias más silenciosas de todo esto. Que poco a poco nos acostumbramos tanto a vivir distraídos que empezamos a dejar de notar nuestra propia vida. Después de todo esto, tampoco quiero ser pesimista ni alarmista ni decir que ya estamos condenados. Cada época ha tenido sus propios miedos sobre la tecnología. Hubo personas que creían que los libros iban a destruir la memoria, que la televisión iba a acabar con la conversación, que el radio iba a acabar con nuestra imaginación, que el internet destruiría por completo la capacidad de pensar. Y aún así, la humanidad siguió adaptándose. De hecho, Aldous Huxley escribió Un Mundo Feliz en 1932, muchísimo antes de las redes sociales, antes de los smartphones y de TikTok. Y una de las ideas más fuertes de esa novela era que las personas no siempre serían controladas mediante la fuerza. A veces bastaba con mantenerlas constantemente entretenidas, distraídas y saturadas de estímulos sin demasiado espacio para detenerse a pensar. Pero incluso con todo eso, el problema probablemente nunca fue la existencia de la tecnología. El problema aparece cuando dejamos de notar cómo moldea nuestra atención mientras vivimos, porque una cosa es usar tecnología y otra muy distinta es vivir tan distraídos que dejamos de estar presentes en nuestra propia vida. Hay personas que pasan prácticamente todo el día acompañadas por algún tipo de estímulo. Música al despertar, videos mientras comen, contenido mientras trabajan o algo reproduciéndose antes de dormir. Y vaya, yo también lo hago, todos lo hacemos, es normal, porque no queremos tener la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. El problema es que después de un tiempo el silencio deja de sentirse como descanso y empieza a sentirse como ausencia. Y ahí está probablemente una de las partes más fuertes de todo esto. Recuperar la atención también significa recuperar presencia, volver a notar conversaciones, momentos pequeños, ideas propias, tiempo que sí estaba ocurriendo, pero que muchas veces apenas alcanzábamos a vivir realmente, porque una mente saturada no siempre necesita más información, a veces simplemente necesita espacio, tiempo para procesar, para conectar ideas, para simplemente existir sin que algo esté reclamando atención cada 5 segundos. Después de años viviendo rodeados de ruido, muchas personas ya no buscan silencio, simplemente lo evitan. Pero tal vez aprender a detenernos un momento también sea una forma de recuperar parte de nosotros mismos que quedaron enterradas debajo de tantos estímulos. Porque descansar no siempre significa dormir. A veces significa dejar de recibir cosas por un momento, quedarte quieto, respirar y volver a escuchar cómo suena tu propia mente cuando finalmente deja de correr. Y pues sí, la verdad es que este tema da para muchísimo más porque mientras más empiezas a poner atención, más notas cuánto ruido hay alrededor todo el tiempo. Y no solo afuera, también acá adentro. Pero tampoco creo que la solución sea desaparecer del mundo digital o empezar a ver toda la tecnología como si fuera lo peor del mundo. Claro que no. Creo que el punto más bien es empezar a notar cuando algo ya está manejando nuestra atención más de lo que nosotros la estamos manejando a ella, aunque sea poquito. Porque al final tu atención termina siendo gran parte de tu vida. Es donde pasan tus días, tus pensamientos, tus emociones, los momentos que realmente recuerdas. Y cuando vivimos distraídos constantemente, a veces ni siquiera notamos cuánto se nos va mientras todo ocurre. Así que sí, de vez en cuando también está chido apagar un rato el ruido. Salir a caminar, quedarte pensando, escuchar música sin hacer otra cosa al mismo tiempo. O simplemente aburrirte un rato y ya pues. Porque honestamente ahí creo que todavía pasan cosas importantes.
En fin, espero les haya gustado este tema. Déjenme en los comentarios qué les pareció este formato así tipo podcast, si les gusta más así o prefieren los episodios donde salga yo más a cámara como en los pasados. También díganme qué otros temas les gustaría que exploremos por aquí, porque muchas veces de sus comentarios es donde salen ideas bastante buenas para las futuras frecuencias. Ahí es donde me inspiro. Cuídense mucho y nos seguimos viendo en la siguiente frecuencia. Recuerden que este es un proyecto de Cosmic Wanderers. Vagar no es estar perdidos, es recordar que aún no llegamos.